¿Y qué es lo que dice la ley? Claro, algo sumamente importante, porque durante todos estos meses y fundamentalmente estos últimos días escuchaste los debates a favor o en contra. Bueno, finalmente el aborto es ley. ¿Y qué es lo que establece? Bueno, aquí te lo contamos. Es legal hasta la semana 14 de gestación. Eso es sumamente importante. Aquí el gestante puede pedir hacerse un aborto hasta la semana número 14. Fuera de este término, ¿quiénes lo pueden pedir? Bueno, a aquellas personas que hayan sido o que estén embarazadas producto de una violación o que esté en peligro la vida o la salud del gestante. Entonces, ¿se entiende? Hasta la semana 14... Eso era algo que ya era legal, claro, ¿no? En la existía. Argentina. Como... Sí, aunque pocas veces se cumplía. Porque no estaban hechos los protocolos, ¿no? Exacto. Estaba claro en el Código Penal estableciendo que era punible el aborto, salvo en esos dos casos. Y como decía Gaby, no estaban los protocolos. En la mayoría de las provincias se habían establecido los protocolos. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández en diciembre del año pasado los había establecido y los había enviado a todas las provincias. Pero hay algunas provincias, Santiago del Estero y otras son 4 o 5 que todavía no lo implementaron. Así que esperemos que ahora con la sanción de la ley del aborto se lo pueda implementar, ¿no? Sí, sería genial no tener que volver a dar noticias de niñas violadas que, digamos, a las que no se les permite abortar, ¿no? Y que tienen que recurrir a la justicia. Y tienen que recurrir a la justicia, un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué sigue diciendo la ley? El aborto es gratuito y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque todas las obras sociales, prepagas y los hospitales deben garantizar la cobertura integral y gratuita. Nadie puede mirar para el costado. Las obras sociales, los hospitales, todos ellos se tienen que hacer cargo del 100% de las prestaciones a la hora de la práctica del aborto. Y el posaborto, eso también lo dice la ley, pero no lo dicen las placas, ¿no? La asistencia no solamente médica, sino también psicológica. Bueno, vamos a ver otra de las placas. Objeción de conciencia. Bueno, a ver, este es uno de los puntos que trajo fue mucho modificado. debate. No, y esto para mí va a ser de acá en adelante lo más complicado, ¿no? En cuanto a ver cómo se va a llevar a cabo esto, ¿no? Porque habla de justamente la objeción de conciencia y acá cuántos médicos y cuántos lugares... cuántos centros de salud van a adecuarse a esto. De hecho, el proyecto original no preveía la cláusula de conciencia. Decía que no podía haber cláusula de conciencia institucional, que siempre en una institución tenía que haber alguien que practicara el aborto en el caso de que sea requerido. Al menos uno, claro. Claro, al menos uno. Esto fue modificado porque algunas instituciones privadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la religión, se oponían fuertemente. Bueno, se aceptó que pudiera haber cláusula de conciencia institucional, pero siempre tiene que haber una derivación hacia otro centro de salud que sí lo practique. Justamente eso es lo que dice la ley. Mira, dice que los médicos bueno, a ver si podemos volver al anterior, que los médicos pueden abstenerse de realizar el aborto, pero que en forma inmediata y obligatoria deben derivarlo a otro médico. Y en el caso de las instituciones, de los hospitales, de las clínicas, de los sanatorios, también puede caber la posibilidad de que no tenga ningún médico que quiera practicar el aborto. Entonces ellos tienen que hacer la derivación del paciente y tienen que pagar absolutamente todo. Y lo tienen que hacer de forma obligatoria y de forma inmediata. Porque la persona que quiere realizarse un aborto y hoy se presenta en una institución para poder practicarlo, bueno, tiene que realizarse dentro de los 10 días. Eso es lo que dice la ley. Entonces, dentro de esos 10 días, si la institución o el médico no quisiera practicarlo, tiene que hacer la derivación. A ver, vamos a otra de las condiciones que es lo que establece la ley. Bueno, ahí está. Menores de 13 años. Esta también fue otra de las modificaciones que se planteó en diputados para que después en senadores se pudiese sancionar, ¿no? Porque en el 2018 esto fue motivo de consultas y de encontronazos. Y por eso, bueno, finalmente no se sancionó. Los menores de 13 tienen que tener el consentimiento firmado, no solamente por ellos, por supuesto, sino por un padre o por un responsable legal. Sí. Y en el caso de los menores de 13 años, ya incluso con la ley anterior,
estaban determinado que un menor de 13 años siempre es un caso de violación. Siempre es una violación, claro. Siempre es un caso de violación. O sea, que entraba también dentro de la ley anterior de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Exactamente. Ahora, con esta ley está ampliado, digamos, ya forma parte de un derecho. Porque según el Código Penal, los menores de 13 años no pueden dar su consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales. Con lo cual, por más que un menor diga sí, para la ley es no. ¿Por qué? Porque no tiene sus facultades mentales desarrolladas para poder llevar a cabo no solamente, no sé si el acto sexual, sino la decisión de poder tomar la decisión de No está maduro de esa emocionalmente situación. para esa Totalmente. situación. Bueno, a ver, otro de los artículos, bueno, los menores entre 13 y 16 años. Esto también fue motivo de consulta y motivo de modificación. En el caso de 13 a 16 años, con el solo hecho de su consentimiento basta, pero además tienen que estar acompañados de un acompañante o referente afectivo, que no tiene que dar el consentimiento, No. Simplemente lo tiene que acompañar. Esa es una Y no modificación. necesariamente tiene que ser familiar. Puede Sí. ser un amigo, una amiga, digamos. ¿no? Y esa fue una de las modificaciones que se hizo en diputados antes de pasar justamente a ser tratado en el Senado, ¿no? Este fue uno de los agregados. Sí, y algo sumamente importante es la modificación en el Código Penal, claro, porque si no habría contrariedad en estas dos leyes. La modificación entonces del Código Penal, ahora cómo va a quedar establecido, el que causare el aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin el consentimiento de la persona gestante. Y la pena se agrava si la persona gestante termina muerta, termina fallecida a raíz de este aborto, de la práctica del aborto. Y otro de las modificaciones también del Código Penal, a ver, claro, bueno, por supuesto, no es delito el aborto realizado con consentimiento de persona gestante hasta la semana 14. Mirá qué interesante esto, porque claro, tiene que ver con los primeros artículos. Uno se puede realizar un aborto hasta la semana 14 y después de la semana 14 incurre en un delito penal. Claro, tal cual, a menos que sea por violación o esté en peligro la vida o la salud del gestante, que eso ya estaba previsto en el código. Y esto es lo que te decía al comienzo del noticiero, ¿no? Lo que se modificó en horas de la tarde, el famoso artículo 4 y artículo 16, que dice, entre otras cosas, que se puede realizar el aborto en cualquier momento cuando estuviese en peligro la vida de la madre o la salud integral. Ahí está, integral, esa palabrita. Hay muchos legisladores que hablaban de que esta palabra integral abarcaba como muchas interpretaciones y que iban a quedar justamente a interpretación del juez. Y eso no lo querían, que probablemente el gestante podría llegar a alegar problemas psicológicos. Claro. Y no quería que fuese mucho más taxativa o mucho más acotada la interpretación. Ahí creo que el tema era la salud mental y no la salud física, porque decían, muchos legisladores decían, alguien puede alegar, mira, no quiero seguir con este embarazo porque me afecta psicológicamente. Entonces ahí, digamos, se entraba en una contradicción con respecto a esta cuestión de cuándo está en peligro la salud de una persona. Pero, ¿no? pero es una cuestión de salud también. Sí, o sea, sí, bueno, totalmente. Finalmente se negoció para que saliera, pero la salud mental, la salud psicológica, forma parte de la salud. Por Sí. eso se hablaba de salud integral. Lo que probablemente Pero lo bueno, que fue una ocurriría en cuestión de ese caso negociación. es que tendrían que, digamos, haber una pericia psicológica, digamos, se retrasaría también todo mucho, ¿no? No sé cómo sería en ese sentido la puesta en marcha de un aborto después de eso, de que alguien alegara que corre peligro su salud mental, ¿no? Bueno, Su salud psicológica. ¿se acuerdan cuando se aprobó en diputados? Varios de los diputados que dieron el sí, que votaron a favor del aborto, manifestaron acerca de este artículo del 14 y del 16 de la posibilidad de la modificación. De hecho, lo dejaron para que conste en actas. Bueno, finalmente, les decía, ¿no? Ayer en horas de la tarde hubo una charla entre varios de los senadores, acordaron que esto se modificara en la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que bajo ningún aspecto modifica el espíritu de la ley, que es lo importante, y de esa manera esos 4 o 5 legisladores, senadores que estaban ahí en la cuerda floja terminaron dando el sí.